comprender para qué está en esta tierra, por qué existimos como iglesia, para qué estamos acá. Entonces es parte de todo lo que Dios está haciendo. Dios está, diríamos, purificando, está limpiando a su iglesia por causa de todo lo que viene. Es un tiempo donde el Señor dice en su palabra que Él quiere llevarse una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que sea un remanente fiel, que esté esperándole, que esté haciendo las cosas como Él quiere. Y todo este tiempo que se vive en el mundo y todo, son tiempos donde nosotros tenemos, como dice la palabra, a analizar nuestros caminos, volvernos más a Dios. El Señor dice, si ustedes se vuelven, yo me volveré a vosotros. Entonces es muy importante que también tomemos en cuenta este tipo de cosas. Luego, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia en tiempos de crisis, en tiempos como los de ahora? Bueno, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién vamos a poner nuestra mirada? No la vamos a poner en los hombres, no la vamos a poner en nosotros mismos, no la vamos a poner en los beneficios que los hombres nos puedan dar, sino en Dios. Es un tiempo donde definitivamente Dios está permitiendo que la fe, nuestra integridad, nuestra fidelidad a Él sea probada y está como siendo puesta en balanza cosas. Y por eso son muy importantes las actitudes, como hemos estado enseñando, las decisiones que tomemos con respecto a las cosas. ¿Por qué? Porque Dios todo lo mira y Dios está probando la magnitud de la fidelidad, de la fe, de las convicciones que nosotros tenemos como creyentes, como iglesia. Son tiempos, hermanos, donde inclusive muchos hermanos han desistido de la fe. Habrá quienes en diferentes lugares inclusive han caído en lo que se conoce como la apostasía, que es la negación de Dios. En medio de tanta situación, entonces gente cuestiona a Dios, se enfrían espiritualmente cuando no se tiene claridad de lo que está dándose a nivel mundial. Otra cosa que tiene que hacer la iglesia, recuerda lo que dice en el libro de Crónicas, cuando Salomón está levantando el templo, dice, humillaos a mí, dice el Señor. Entonces la iglesia tiene que humillarse delante del Señor. Humillación es sometimiento, es una actitud de permitir que Dios haga. Dice, humillaos, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi rostro es invocado, o mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos. Está hablando de una conversión genuina, de fruto de arrepentimiento, de actitudes correctas que tengamos como iglesia. Entonces dice, yo oiré desde los cielos, y luego inclusive agrega, y oraré. Cuando hablamos de la oración, es interesante, por ejemplo, que cuando nosotros oramos, muchas veces solamente nos enfocamos en una oración por nosotros mismos, por las situaciones que tenemos, y yo les he enseñado esto de tiempo atrás. Siempre tome tiempo para orar por la ciudad, siempre tome tiempo para orar por las naciones, tome tiempo para orar por el presidente de este país, de las naciones de la tierra. Timoteo recibió esta instrucción de parte de Pablo, lo decíamos un día de estos, cuando dice que tenemos que elevar oración por todo lo que es las autoridades. ¿Por qué tenemos que orar por ellos? Bueno, para que ellos realmente puedan mirar más allá de las circunstancias. Imagínense que aun cuando ya llevamos casi 10 meses de esto, según yo tengo entendido, solamente entre 4 a 5 presidentes en el mundo pidieron oración. Imagínense, después de tantos meses, hay, 300 naciones en el mundo
o más afectadas por la pandemia, y solamente 5 y pidieron oración. Entonces, imagínense cómo está el corazón. Si ese es el corazón de los líderes, ahora imagínense cómo está el corazón de la gente que está bajo su autoridad. Por eso a veces las cosas no cambian. Por eso no hay intervención de Dios como se quisiera, porque los que son cabeza no están declinando su orgullo, su soberbia, su actitud de caminar fuera de la voluntad de Dios, sino que siguen luchando con fuerza humana, queriendo arreglar las cosas, cuando esto que está pasando realmente tiene en un principio espiritual, y las cosas espirituales se arreglan o se componen a través de la oración espiritual, no de cualquiera, sino de una iglesia que entiende. Inclusive, cuando usted en la Biblia mira que líderes y el pueblo se levantaba, pero sobre todo hablo de líderes, por ejemplo, como Nehemías, como Esdras, como el mismo Daniel, anteriormente Abraham mismo, Moisés. Ellos tomaron una actitud de identificarse con la situación que el pueblo estaba viviendo, y ellos no se salían de aquello, sino que, por ejemplo, decían: Señor, contra ti hemos pecado, nos hemos salido de tu voluntad. Y entonces ellos clamaban a Dios y decían: Dios, ten misericordia, derrama tu gracia, visita. Y cuando aquellos líderes que son representativos, como lo es también la iglesia, de lo que es Dios en esta tierra, oraban así, cuando la iglesia ore así, definitivamente Dios va a escuchar esa oración, porque Dios siempre escuchará la oración que nosotros hagamos. Entonces, oren identificándose con la necesidad que la gente tiene en los diferentes lugares y naciones. Ore para que Dios visite a los presidentes, a los líderes, para que la corrupción se aleje y Dios pueda entonces traer su gracia y misericordia. También tengamos presente lo siguiente: siempre lo espiritual será perseguido por lo natural y por lo carnal. Eso lo hemos visto también en la palabra. Los siervos de Dios fueron perseguidos. El Señor fue perseguido por los religiosos, por los que estaban en gobierno. Y luego entonces el Señor mismo dice: igual como me han hecho a mí, le van a hacer a ustedes. Entonces la iglesia primitiva también fue una iglesia perseguida. Usted lo ve desde los primeros capítulos. Siempre que hay quien quiere levantar el nombre del Señor, habrá quienes querrán oponerse a aquello. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que entre todos los planes que han estado sucediendo, todas las cosas que han estado sucediendo, hay una persecución sobre la iglesia. Y vuelvo a repetir, esto no es un asunto de ahora, esto es un asunto de tiempo atrás, desde que, si quisiéramos ubicarnos un poco en la época contemporánea, desde que el Señor vino, ha venido persecución. Tal vez hay países donde ha sido más fácil la predicación del evangelio, pero siempre han habido naciones donde han matado misioneros, donde han cerrado iglesias. Hay países donde no se pueden hacer reuniones ni cultos, sistemas comunistas, sistemas dictatoriales. Todo eso habla de que siempre ha habido persecución, pero conforme llega y avanza la culminación de los tiempos, la persecución va a venir en aumento. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que estos meses se nos haya cerrado las puertas de la iglesia, eso ha implicado de que gente no se ha salvado. ¿Por qué? Porque la gente, muchos se salvaban visitando las iglesias. Por otro lado, creyentes que por tanta preocupación y temor y noticias y todo, no se han enfocado mucho en sí mismos, en la problemática, y han dejado de predicar y hacer la obra de Dios. Yo les he motivado a que ustedes, cuando les sea posible, llamen a las personas, inclusive a la gente que está delicada, y a todos los que a ustedes les sea posible, y háblenles del Señor, porque el enemigo ha querido
acallar la voz profética de la iglesia del Señor. Entonces son tiempos difíciles, pero la persecución está allí y puede ser factible, amados, que esto no acabe, en el sentido, no que no acabe el virus, en algún momento se va a acabar, pienso, pero ciertas cosas que están ahí, como dicen, en el tapete, van a seguir aconteciendo. Los tiempos cada día se irán cumpliendo señales del tiempo de fin. ¿Y qué es lo que hacía la iglesia primitiva cuando fue perseguida? Bueno, en un principio huyeron, en un principio dejaron solo al Señor, pero cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, dice que ellos fueron llenos del poder de Dios para ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que a partir de la llenura del Espíritu Santo, a partir de que la iglesia recibió esa investidura del poder de Dios y se volvió una iglesia no tanto natural, sino una iglesia espiritual, entonces esa iglesia ya no tuvo temor de la persecución, sino que más bien ellos oraban: Señor, danos poder, danos la gracia, danos la valentía para seguir predicando tu palabra a pesar de la persecución. A partir de ese momento, todos aquellos hombres fueron por diferentes lugares, inclusive luego Pablo y otros que Dios levantó a través de él, comenzaron a hacer una obra de predicación, pero la persecución estaba allí, y la persecución, pues lamentablemente, provocó que varios de ellos fueran muertos. Quiere decir que una iglesia que es fiel, una iglesia que es perseguida, una iglesia que está haciendo el trabajo de Dios, definitivamente van a venir también situaciones complicadas, pero Pablo mismo decía: mejor es estar con Cristo que estar en esta tierra. Y aunque quisiéramos tener a todas las personas acá, aun cuando quisiéramos tener a la hermana Juanita acá, a la hermana Clarita, a los familiares que han partido, otros, pero ellos, tenemos que tener la convicción que están en un lugar mejor y que ellos están allá esperándonos, porque el Señor dijo: yo me voy a preparar morada para vosotros y luego vendré y los voy a llevar. Entonces tenemos que tener convicciones en medio de todo esto. Así que ¿qué podemos esperar de parte de Dios en este tiempo para nosotros? Yo menciono algunas cosas y voy terminando esto. Una de las cosas que tenemos que esperar es que la presencia de Dios va a estar con nosotros. El Señor le dijo a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 33: mi presencia irá contigo. Es decir, iglesia, usted no está solo. Y si tú tienes la presencia de Dios, lo tienes todo. Tienes lo mejor. Cuando se tiene la presencia de Dios, se tiene la cobertura, se tiene la provisión, se tiene el amor, la paz, la fortaleza, la bendición de Dios sobre nosotros. Tenga plena seguridad de que en este 2021 la presencia de Dios estará con nosotros. Ahora sí, recuerde lo siguiente, de que cuando nos salimos de la cobertura del Señor, porque hay cosas que a veces se hacen que no son correctas, es decir, Dios entonces se aparta, porque dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, pero hay una garantía. Dios nos garantiza que su presencia estará con nosotros. Otro aspecto que usted tiene que tener presente, que es lo que Dios quiere y nos quiere dar y asegurarnos de que usted y yo vamos a tener en este año, vamos a tener el poder de Él. Cuando hablamos del poder, hablamos de la demostración, hablamos de milagros, de señales,
Hablamos de un poder para someter potestades, para provocar liberación, un poder para predicar, un poder para, como he mencionado, subsistir en medio de la persecución, en medio de las cosas negativas. El poder de Dios irá por delante. Entonces, tienes presencia, tienes poder de Dios. Hay una gracia que Dios realmente trae sobre nosotros. Número 3, ¿qué otra cosa Dios nos asegura en este entonces, en este tiempo? Dios nos asegura que aunque haya escasez, aunque haya falta de comida alrededor nuestro, siempre su pueblo fiel tendrá provisión. Siempre habrá provisión de Dios. No podemos desenfocarnos. Hay tiempos difíciles, pero usted tiene que creer que el Dios que tiene en control todas las cosas, el Dios que su naturaleza es dar, ese Dios dice: yo te voy a proveer en medio de la necesidad que pueda existir. Siempre que hubo un pueblo que le adoró a Dios, un pueblo que quiso obedecer, que quiso hacer la voluntad de Dios, hombres que quisieron caminar en ese nivel, fueron hombres que vieron la provisión de Dios. Cuando Abraham fue a levantar altar y sacrificar, Dios proveyó. De ahí es donde viene aquella famosa frase que conocemos: Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. Siempre que, por ejemplo, Isaac obedeció a Dios y descendió a la ciudad que Dios le dijo que él descendiera, lo que él sembraba, cosechaba, y lo hacía en abundancia. Aún los pozos que estaban secos, donde los filisteos mismos los habían secado, eso significa que los volvieron a llenar de tierra y secaron el agua que estaba allí. Isaac abrió esos pozos y el agua volvió a brotar. Siempre habrá provisión. Siempre Dios levantará la voz profética para alimentar a las viudas de este tiempo. Dios siempre levantará y traerá su voz profética, la palabra extraída de la escritura, el rema, aquella palabra fresca que usted necesita para que usted pueda delinear donde Dios quiere que usted se mueva, para que usted reciba la provisión. Yo declaro eso sobre ti. Dios traerá una palabra certera sobre ti para que tú encuentres el camino donde Dios te va a proveer. Y recuerda, Dios no está limitado a trabajos, Dios no está limitado a una cosa ni a otra. Dios es suficiente. Dios puede hacer descender que maná descienda del cielo, que codornices vengan. Dios no necesita a nadie ni a nada para cumplir su propósito. Tú tienes que tener plena convicción de que Dios ha de proveer de acuerdo a tu necesidad. Dios te ama, Dios te guarda, Dios tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros sentimos que no podemos, que no tenemos los recursos humanos para ayudar a otros, Dios lo puede hacer si tú oras y pones tu confianza en Dios. Tenemos que también tener muy claro y no abrir puertas al miedo, al temor. Tenga mucho cuidado. Recuerde lo que le pasó a Job, lo que le pasaron a otros. Siempre el temor, el miedo puede abrir una puerta. Usted tiene que tener convicción de que en este tiempo gozarás de la protección de Dios. Dios te va a proteger. Hay situaciones, Dios tiene planes individuales, como he dicho, hay cosas que han de suceder, pero siempre Dios te va a proteger, sea aquí o sea allá. Dios siempre va a proteger a tu familia, sea aquí o sea allá. Donde esté lo que Dios haya planificado, tenemos que tener plena convicción de la protección de Dios. ¿Por qué? Porque en una de las armas que el enemigo utiliza y ha utilizado en todo este tiempo es los temores. Gente llena de temor, gente que inclusive por temor ha evitado cosas y a veces pensamos que por hacer esto y aquello, entonces no nos va a pasar esto, no nos va a pasar lo otro, y hemos visto que al final de cuentas pasa cuando uno no pensaba. ¿Por qué? Porque definitivamente
nuestra cobertura y nuestra protección no está en las cosas naturales, está en Dios. Entonces, Dios tampoco vamos a ser faltos de entendimiento. Hay que, como he enseñado en estos meses, hay que andar con cuidado, hay que protegerse, hay que hacer aquí, hay que hacer allá, pero no permitas que aquí y aquí el temor sea lo que domine tu accionar, sino lo que debe dominar acá y aquí es que Dios nos ha prometido protegernos. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esas son las convicciones que tienen que gobernar nuestra vida. Luego, en Hechos capítulo 3, verso 19 en adelante, el Señor hablando allí dice, porque han de venir lo que se ha declarado por boca de los profetas, que vendrá un tiempo, dice, de refrigerio, de visitación, y dice un tiempo de restauración de todas las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay cosas que el enemigo nos ha robado, nos ha quitado, pero tenemos que tener esta convicción. Dios va a restaurar muchas cosas en usted y en su familia y en la vida de nuestra iglesia y en la vida de la gente en el mundo. Dios es un Dios restaurador. Siempre que hubo destrucción humanamente hablando, el Señor luego enviaba a aquellos que restauraban. El Espíritu Santo es un espíritu que restaura, es un espíritu que levanta. Así que tengamos convicción de que y la restauración de Dios es acelerada. Lo que usted tal vez haya perdido, que le llevó años, en cuestión de días, pocas semanas, Dios puede restaurar aquello que tú tenías. Así que ten convicción de que en el proceso que estamos viviendo, tenga expectativa, porque Dios va a restaurar cosas. Y luego, ¿qué Dios te promete? Dios te promete darte palabra, porque la palabra es la guía, es la luz de nosotros. Esa palabra que Dios, que tú necesites direccionar, esa palabra para saber qué hacer, esa palabra para tú determinar cuál es el siguiente paso. No tanto lo que escuchas o acá, no, palabra. Porque el pueblo de Dios es un pueblo que debe caminar a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque es lo que permanece. La hierba se seca, todo se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y Dios te dice, iglesia, si tú buscas mi palabra te será dada. Si tú buscas tu alimento, el alimento te será dado. Si tú buscas una palabra direccional, la palabra te será dada. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que habla a su pueblo, que dirige. Siempre que el pueblo clamó en medio de la necesidad, hubo palabra. Cuando Josafat estaba en medio de sus enemigos que querían destruirlo, hay enemigos que quieren destruir nuestra vida. Hay un enemigo principal, pero también hay personas, lamentablemente, políticos, sistemas de gobierno que quieren destruir, inclusive el virus. Algunos hablan que inclusive hay sistemas de medicina que destruyen a las personas. Entonces, en medio de todo esto, uno tiene que clamar a Dios, y aquel rey clamó a Dios, y dice que Dios levantó una palabra profética y le dice: mira, Josafat, di al pueblo que en este momento no tienen ustedes por qué pelear, porque Dios va a pelear por vosotros. Ahora, ¿por qué Dios levanta esa voz y le dice: yo voy a pelear por ustedes? Porque Dios, al mirar la actitud de aquel pueblo, de aquel rey, que ellos estaban plenamente convencidos de que solo Dios era el que los podía ayudar. Entonces Dios miró aquello y dijo: ok, ya yo entendí, ya yo miré que ustedes dependen de mí, que ustedes están poniendo su confianza en mí, así que yo voy a encargarme de este asunto. Yo voy a pelear por ustedes, y yo una vez más declaro sobre usted esta palabra. Dios te dice: yo estoy a cargo.
yo me encargaré de este asunto. Yo estoy velando por ti, pueblo. Yo estoy velando por tu familia. Yo estoy cuidando de ti, en el nombre de Jesús. Ten presente, cuando tú necesites una palabra de Dios, ahí estará cerca de ti, porque cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca, en tu corazón, en tu mente, en todo nuestro ser, está la palabra del Señor. Estemos bien conscientes de que en este desierto que podamos estar viviendo en el mundo, aún en el desierto, Dios está con nosotros. Y que es un proceso que se puede estar viviendo, pero que aunque hayan mares, aunque hayan ríos, aunque hayan murallas, aunque hayan ejércitos que nos persigan, a final de cuentas se cumplirá el plan y propósito de Dios y la tierra será nuestra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por todos los que hemos estado acá escuchando esto, en esta hora, oro, Señor, que tu gracia esté sobre todos, que tu bendición esté sobre todos. Gracias, Señor, por mis hermanos, por los que han recibido esto. Oro, Señor, que tu gracia esté sobre ellos, que esta palabra puedan atesorarla en su corazón y que este año que está todavía iniciando, oh Dios mío, lo caminemos con convicciones mayores, con determinaciones mayores, con un entendimiento mayor de lo que tú realmente has prometido para todos nosotros, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete. Somos Ministerios Poder de Dios a las Naciones.